Dios te guarde, Dios te bendiga. Qué bendición que podamos conectarnos a través de la red social y que podamos hablar sobre la palabra de Dios. Quiero darte la bienvenida a esta nueva serie que vamos a estar titulando Nehemías. Vamos a estar hablando sobre la historia de Nehemías, vamos a estar hablando sobre la reconstrucción de las murallas, cómo Dios deja plantado en esta historia varios principios de liderazgo y también principios para nuestra vida cotidiana, para nuestro propio crecimiento. Pero antes de comenzar a leer la palabra de Dios, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas darle a esa campanita para que así puedas enterarte de todo el contenido que estamos preparando para ti. Antes de comenzar, quiero darte la antesala de lo que vamos a estar hablando hoy. El primer tema de nuestra serie se va a titular Levanta tu tabernáculo. Ahora, te llamará la atención que hoy no utilizaremos como punto de referencia el libro de Nehemías. Y dirás, pastor, pero la serie se trata de Nehemías, ¿por qué razón no vamos a estar utilizando a Nehemías como punto de referencia? Bueno, este mensaje en particular lo vi propicio como una base, lo vi importante como una base para lo que Dios nos estará hablando a través de esta serie. Así que quiero invitarte a que me acompañes a Éxodo capítulo 40, versículo 2, donde está la base de nuestro mensaje. Éxodo capítulo 40, versículo 2, dice de la siguiente manera: en el primer día del mes primero harás levantar un tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Dios había llamado a Moisés y le había dado una encomienda a Moisés de libertar a su pueblo de Egipto. El pueblo de Israel había sido esclavizado por muchos años en Egipto y ahora Dios levanta a un hombre que se sentía imperfecto, un hombre que se sentía que era incapaz de cumplir esta encomienda de parte de Dios. Pero Dios le habla al corazón y le dice: Moisés, yo me voy a manifestar en tu debilidad, yo voy a estar contigo, tú no tienes que temer. Y dice la Biblia que Moisés, a pesar de todas las inseguridades internas que tenía, acepta el llamado de Dios y decide ejercer la encomienda de Dios. Moisés extiende su travesía hacia Egipto, logra libertar al pueblo de Dios, pero ahora cuando están en el desierto, Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier plan durante este año, yo quiero que lo primero que tú hagas es que me levantes un tabernáculo. O sea, Dios le da una resolución de año nuevo a Moisés y le dice: Moisés, posiblemente Moisés pensó, ¿sabes qué? Voy a empezar dieta este año. O posiblemente Moisés dijo, ¿sabes qué? Voy a comenzar a ir al gimnasio, como muchos de nosotros hacemos. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero que quiero que hagas en el primer día del mes 1, o sea, en enero 1, digámoslo de esa manera, lo primero que quiero que hagas es que me levantes un tabernáculo. Lo primero que quiero que hagas es que me levantes un tabernáculo. Ahora, ¿qué era un tabernáculo? La palabra de Dios dice que el tabernáculo era el templo. Era el lugar donde la gente iba a adorar a Dios. Era el lugar donde la gente iba a entregar su sacrificio. Era el lugar donde la gente oraba. Cuando vemos la historia de Daniel y observamos cómo Daniel vivía, observamos que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, abría las ventanas y dice que miraba en dirección hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué en dirección a Jerusalén? ¿Por qué Daniel oraba en dirección a Jerusalén? Daniel oraba en dirección a Jerusalén porque en Jerusalén estaba el tabernáculo. Y el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué representaba la presencia de Dios? Porque en el tabernáculo se encontraba el arca del pacto. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Por ende, el tabernáculo, el templo, también representaba la presencia de Dios. Así que Daniel oraba en dirección al tabernáculo porque era la representación de Dios. Así que el tabernáculo, como dije anteriormente, significa eso, el templo. Y ahora Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo quiero que antes de cualquier cosa tú me levantes el templo, tú me levantes el tabernáculo. Y yo pienso que esa es la resolución de año nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios desea que levantemos nuevamente no solo el tabernáculo físico, que es nuestra iglesia, nuestro templo. No, Dios desea que levantemos el tabernáculo del corazón. Pastor, ¿cómo que el tabernáculo del corazón? Sí, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que Dios desea que levantemos un tabernáculo tanto físico, porque desea que trabajemos y elaboremos a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, pero también desea que nosotros levantemos el tabernáculo de nuestro corazón.
Hay una, hay una historia bíblica que me agrada mucho, que me encanta mucho, y es la historia de Obededón. La palabra de Dios dice que en un momento dado, David llevaba el arca del pacto en 2 bueyes. Y uno de los bueyes flaqueó a punto de caer. Y en medio de esa situación, uno de los soldados de David, llamado Usa, puso su mano sobre el arca del pacto. Y dice la palabra que Usa cayó muerto. Al David darse cuenta que Usa había muerto por su negligencia, porque la palabra de Dios decía en la ley de Moisés que el arca del pacto solamente la podían cargar los levitas. Por ende, ahora David se encuentra en una encrucijada porque dice, por yo no haber obedecido la ley de Moisés y haber puesto el arca del pacto que representa la presencia de Dios en 2 bueyes, ahora tengo un soldado muerto. ¿Qué me dice a mí que Dios no me quitará a mí también la vida? Así que David se llena de temor y manda el arca del pacto a casa de Obededón eteo. Y la Biblia dice que Obededón, el cual era un levita, permite que el arca del pacto se quede en su casa. Y bastó solamente 3 meses para que el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, bendijera a Obededón y a toda su familia. Muchos de nosotros eso es lo que necesitamos en este nuevo año. Muchos de nosotros eso es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Tú y yo lo que necesitamos es la presencia de Dios. La presencia de Dios lo cambia todo. Hay personas que me están viendo a través de Facebook, de YouTube. Hay personas que necesitan del Espíritu de Dios en sus hogares, personas que necesitan del Espíritu de Dios en sus matrimonios, personas que necesitan de la presencia de Dios dentro de sus iglesias, personas que necesitan la presencia de Dios dentro de su corazón para que no sigan sufriendo. Y ese es el plan y ese es el sueño que Dios tiene para tu vida. Dios desea que tú y yo seamos prosperados en todo. Dios desea que tú y yo seamos bendecidos en absolutamente todo, al igual que como Obededón fue bendecido. Bastó solamente 3 meses para que Obededón fuera bendecido. Y la bendición fue tanta que cuando David vino a buscar el arca del pacto nuevamente, Obededón dijo, yo me voy detrás del arca del pacto junto a toda mi familia. Y luego eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, donde podemos observar qué pasó con Obededón y toda su familia. Que luego podemos observar que Obededón terminó siendo parte del templo de Salomón. Ahora, yo tengo 3 resoluciones de año nuevo importantes partiendo sobre el título de levantar un tabernáculo. Tengo 3 resoluciones de año nuevo para darte, para brindarte, para que puedas comenzar un año nuevo con el pie derecho, para que puedas levantar un tabernáculo en el nombre de Jesús. Dios desea que levantes un tabernáculo de consagración. Ese es nuestro primer punto en este momento. Dios desea que levantes un tabernáculo de consagración. James Smith, un comentarista bíblico milético, dijo en una ocasión, todo lo que somos y tenemos debe de ser levantado delante de Dios si queremos disfrutar de la poderosa presencia de Dios. Mira lo que dice James Smith. Él dice que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe de ser levantado delante de la presencia de Dios para que entonces nosotros podamos disfrutar de la poderosa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es todo lo que somos? Lo que tú eres es tu carácter, tu manera de pensar, tus debilidades. James Smith está diciendo, ¿sabes qué? Tú y yo debemos de levantar nuestras debilidades delante de Dios. Debemos de levantar nuestras perezas delante de Dios. Debemos de levantar nuestro dolor, nuestro sufrimiento delante de Dios. Debemos de levantar nuestras virtudes delante de Dios, nuestros dones delante de Dios. Debemos de levantar absolutamente todo lo que somos. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, debemos de levantarlo delante de Dios. Pero no solamente lo que somos, sino lo que tenemos. Y de esta manera, cuando levantemos lo que somos y lo que tenemos delante de Dios, o sea, le entreguemos a Dios todo lo que somos, disfrutaremos de la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo ha sido este año para ti. Yo no sé qué tan complicado ha sido este año para ti. Posiblemente has tenido un año de mucha consagración,
O posiblemente has tenido un año donde ha habido mucha pereza espiritual. Posiblemente has tenido un año donde no ha habido mucha entrega, donde tal vez no has orado con continuidad. Tal vez tu Biblia ha estado en un rincón de tu casa o de tu habitación tomando polvo y hace mucho ni siquiera la abres para abrirla, porque la consideras tal vez un poco aburrida. Algunos tal vez sientan que no la necesitan. No sé cómo ha sido tu caso. Posiblemente ha sido el contrario. Posiblemente has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Tal vez ha sido el año más espiritual que has tenido. Tal vez te has consagrado, has ayunado, has buscado el rostro de Dios de madrugada. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero sí de algo estoy seguro. Este es un nuevo año en el cual puedes comenzar abrazando la gracia de Dios. Sin importar cómo haya sido este año pasado, este nuevo año puede ser un año donde abraces la presencia de Dios. Puede ser un año donde abraces lo que Dios tiene separado para ti, donde puedas comenzar de cero en consagración a Dios, donde puedas sumergirte en su presencia de manera especial, donde puedas conocer a Dios como nunca antes lo has conocido, donde puedas abrazar a tu Padre y decirle, ¿sabes qué, Dios? Te amo. Donde puedas vivir una experiencia inolvidable delante de Dios. Hoy puedes comenzar de nuevo. La misericordia de Dios comienza cada mañana. Ayer fue, hoy es hoy. Dios tiene oportunidades para ti. Así que levanta tu consagración en el tabernáculo. Levanta tu corazón en tu tabernáculo físico. Levanta tu consagración en el lugar donde Dios te plantó, en la iglesia donde Dios te puso. Pero también levanta tu consagración en el templo del Espíritu, que es tu corazón. Levanta tu consagración. Sin importar cómo haya sido tu año pasado, comienza este nuevo año nuevo con consagración delante de Dios. El segundo punto, levanta un avivamiento en el tabernáculo. Antes de Dios mandar a sus discípulos en la gran comisión de Mateo 28 y 19-20, donde les dijo, id y predicar a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de Dios mandar a sus discípulos con esta gran comisión, Jesús les invitó a ser llenos del Espíritu Santo. Les invitó a que recibieran el poder, a que recibieran el dunamis, a que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y tiene lógica. ¿Cómo vamos a poder ir a evangelizar? ¿Cómo vamos a poder ir y llevar la palabra de Dios si no hemos sido llenos del Espíritu Santo? Quiero que observes por un momento la vida de Cristo. Cristo estuvo en esta tierra 33 años. Y de los 33 años, ejerció su ministerio 3 años y medio. Durante todos esos años, Jesús estuvo en preparación. Luego entra al desierto, donde es tentado por el enemigo, pero también es lleno del Espíritu Santo. En ese tiempo donde Jesús estuvo en el desierto, Jesús estaba preparando su corazón, estaba preparando su vida para la misión que él iba a emprender durante esos 3 años y medio, que lo iban a llevar a la cruz del Calvario y que lo iban a crucificar, pero iba a ser para salvación tuya y para mi salvación. Por ende, Jesús estuvo en el desierto 40 días en preparación, buscando el rostro de Dios, aunque el enemigo se le apareció, aunque el enemigo lo tentó. Jesús estaba en el desierto hablando con el Padre, preparando su corazón para el ministerio que habría de emprender. Muchas veces nosotros esperamos tener un ministerio exitoso, esperamos ejercer grandes cosas para Dios sin darnos la oportunidad de poder sentarnos a recibir la presencia de Dios, sin darnos la oportunidad de poder sentarnos a recibir el Espíritu Santo. Y esto es algo muy peligroso, es algo muy peligroso el no entender esto, porque te puedes meter en terrenos peligrosos del enemigo y en vez de ser de bendición en el lugar, puedas salir lastimado. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente no estás preparado para poder enfrentar algunas cosas espirituales. Por ende, antes de comenzar cualquier emprendimiento, antes de comenzar la gran comisión que Dios plantea en tu corazón, y más adelante hablaremos un poco del ministerio, debes de llenarte del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Escucha bien lo que dice este texto. Este texto dice
que mientras estaban juntos, Él les mandó a que no se fueran de Jerusalén, para que esperasen la promesa del Padre. Antes de emprender cualquier cosa en tu vida, espera primero la promesa de Dios. Debes de confiar que cuando eres paciente, Dios te escuchará. Ahora, Dios no acciona conforme a tu tiempo y al mío. Y es ahí por la razón por la que nos desesperamos. Sus caminos son más altos que vuestros caminos y sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice Isaías 55:9. Por ende, Dios sabe que nos conviene y que no. Pero a veces nosotros, ante la desesperación de no tener respuesta, de estar en la sala de espera, tomamos decisiones que nos hieren. Es por eso que muchas personas, ante el miedo de quedar en soledad, emprenden relaciones, emprenden a matrimonios que no fueron probados por Dios, no fueron comprobados por Dios. No quisieron esperar a la confirmación de Dios. Y hoy por hoy están sufriendo a través de un divorcio. Hoy por hoy están sufriendo porque le hirieron el corazón. Hay personas que han emprendido negocios sin la confirmación de Dios. Hay personas que han emprendido, se han metido a deudas sin la confirmación de Dios. Y ahora que están en aprieto dicen, ¿por qué no esperé un poco más? ¿Por qué no esperé la promesa de Dios? Cuando nosotros esperamos la promesa de Dios, nos libramos de muchas cosas. Ahora, cuando por miedo, por presión, por necesidad, tomamos la iniciativa de dar pasos sin confirmación, terminamos siendo heridos, terminamos siendo lastimados por la vida. Por ende, es importante que esperes esa promesa. Y esa promesa que el Espíritu Santo tiene separado para ti. Necesitamos en este tiempo aprender a esperar en Dios, a sentarnos. No siempre hay que estar activo, no siempre hay que estar. Hay momentos donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Este es tiempo de sentarme, este es tiempo de escuchar, este es tiempo de agudizar mis oídos espirituales para que cuando llegue el momento de Dios hablarme, yo estar preparado y estar listo para lo que Dios tiene separado para mí. Hechos capítulo 1. Versículo del 12 al 14. Mira lo que dice, acompáñame ahí. A Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que le llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Caminó un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judá, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acompáñame ahora al capítulo 2. Brinquemos al capítulo 2 y leamos del versículo 1 al versículo 4. Mira lo que dice. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hablaba. Quiero que observes aquí ambos versículos. Si deseamos un avivamiento, tenemos que meternos en ese avivamiento. El avivamiento no llega solo porque sí. Hay que provocar ese avivamiento. Cuando leemos el capítulo 1 de Hechos, que leímos hace unos breves momentos, observamos que ellos estaban juntos orando. Observamos que ellos estaban orando y rogando, te dice el capítulo 1, que ellos estaban juntos orando y rogando. Y ahora cuando leemos el capítulo 2, observamos que vuelve otra vez el autor de los Hechos a resaltar que ellos estaban unánimes y juntos, y que en ese mismo instante vino la visitación del Espíritu Santo. O sea, el capítulo 1 me muestra qué era lo que ellos estaban haciendo, y el capítulo 2 me muestra el resultado de las acciones que ellos estaban tomando en el capítulo 1. Por ende, eso me muestra que estas personas, estos discípulos, provocaron a que el Espíritu Santo trayera un avivamiento sobre su nación, trayera un avivamiento sobre sus vidas. Y eso es lo que Dios desea de ti y de mí.
Dios desea que provoquemos ese avivamiento. Dios desea que nos metamos en su presencia en oración, en ruego, en ayuno, para provocar ese avivamiento, no solamente en el templo físico, en la iglesia en la que nos congregamos, sino en nuestro corazón. Porque si provocamos un avivamiento dentro de nuestro corazón, automáticamente provocaremos un avivamiento en el ambiente. Porque aquel que carga el Espíritu de Dios se le nota. Aquel que carga del Espíritu de Dios suele contagiar a todos los demás. Es como cuando enciendes una vela. Si pones una vela encendida y le pegas otra vela, ¿qué va a suceder? Se prende. Asimismo es cuando cargas del Espíritu Santo y te acercas a otras personas con hambre de Dios. Automáticamente los contagiarás de la unción que tú portas, de la unción que tú cargas. De la misma manera, si no tienes unción pero tienes negatividad, puedes contagiar a otros de la negatividad que portas. Por ende, yo te invito a que te profundices en la presencia de Dios y provoques ese avivamiento. Busques con ahínco de ese avivamiento. Busques con pasión ese avivamiento para que ese avivamiento venga sobre tu vida. Ahora, el avivamiento ya está sobre la iglesia y con la iglesia. Solamente tenemos que buscarlo. Solamente tenemos que adentrarnos. El Espíritu Santo, el que es nuestro consolador, ya está sobre la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor, es el cuerpo de Cristo. Así que el Espíritu Santo, el avivamiento está sobre ella. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Meternos en ella. Profundizarnos en Dios para recibir ese avivamiento. Ahora, he escuchado a muchas personas que me dicen, pastor, personas que a veces asisten a otra iglesia, nos visitan y me dicen, pastor, yo siento que mi iglesia no tiene un avivamiento. Yo siento que mi iglesia no tiene ese fuego, esa pasión, esa chispa. Como pastor me he dado cuenta que muchas de las razones por las que muchas personas no sienten el avivamiento del Espíritu en sus vidas o en sus iglesias es porque ellos están totalmente desconectados de la visión que Dios tiene para el lugar donde los plantó. Es porque están totalmente desconectados de la presencia de Dios. Muchas veces el problema no es la iglesia, sino somos nosotros como pueblo querido. Moisés tenía una gran encomienda de parte de Dios de llevarlos a un avivamiento, de llevarlos a una tierra prometida. Y el problema no era Moisés, el problema era el pueblo. El pueblo veía a Moisés como el culpable, el pueblo veía a Moisés como el que por culpa de él estaban viviendo lo que estaban viviendo, pero por estar desconectado de Dios y de la visión, no se estaban dando cuenta de que Moisés los estaba llevando a la libertad en Cristo, los estaba llevando a la libertad en Dios y los estaba llevando a una tierra prometida. Muchas veces la razón por la que observamos que en el lugar donde nos congregamos tal vez no hay pasión, no hay fuego, muchas veces sí lo hay, solo que nuestro corazón está en una condición equivocada. Y yo quiero invitar a que direcciones tu corazón, a que prepares tu corazón, a que levantes el avivamiento en el tabernáculo de tu corazón. Y posiblemente cuando levantes el tabernáculo de tu corazón, te vas a dar cuenta de que sí en la iglesia donde Dios te plantó había un avivamiento. Porque no es casualidad que estés donde estés. En la vida cristiana no existen casualidades, existen causalidades, que es muy diferente. Y tú estás en un lugar con propósito, Dios trabaja en propósito. Y si Dios te puso en esa iglesia, si Dios te puso en ese lugar, es porque algo de ti Él desea desarrollar en ese lugar. Algo de ti Él desea moldear en ese lugar y desea emprender un ministerio en tu vida. Así que te invito a que prepares tu corazón para un avivamiento, a que busques ese avivamiento con pasión y ahínco. Y la tercera resolución de Año Nuevo que te quiero compartir y como indicio de esta serie es: levanta tu ministerio en el tabernáculo. ¿Cómo que levanta el ministerio en el tabernáculo? Bueno, hay personas como Moisés cuando Dios lo llamó, que se sienten incapaz, que sienten que no tienen nada que ofrecer. Y yo quiero que sepas que tú sí tienes algo que ofrecer para el cuerpo de Cristo. Toda iglesia necesita de ti. Mientras más manos hay en la obra de Dios, más fácil y llevadera es llevar la palabra de Dios.
La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos obreros para la obra de Dios. Necesitamos gente que lleve la palabra de Dios de diversas maneras. Pastor, ¿pero en qué yo soy bueno? Pastor, yo no sé predicar. Pastor, yo no sé cantar. Pastor, yo no sé tocar ningún instrumento. Pastor, yo no sé pararme al frente. Me da miedo, me da pánico escénico. Quiero que sepas que no todo es pararte adelante. Hay servicios dentro de la iglesia que para muchos pueden ser invisibles, pero son sumamente importantes dentro de la iglesia. Por ejemplo, el ministerio que limpia los baños. Tal vez tú no ves, la gente no ve la persona que limpió el baño el día anterior, que sacó de su tiempo y fue a la iglesia y limpió la iglesia, limpió los baños, todo eso. Pero preparó un lugar cómodo para la gente que llegaba. Preparó un lugar cómodo para cada miembro de la iglesia, que cuando llegue pueda sentir la iglesia con buen aroma, pueda sentir la iglesia limpia, que cuando vayan al baño puedan ver que hay un baño limpio. O sea, es un ministerio que posiblemente ante los ojos de los demás no se ve, pero es un ministerio importante. Hay ministerios que no solamente son pararse al frente. Muchas personas me dicen, pastor, pero ¿para qué me está llamando Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? Y yo siempre lo describo de la siguiente manera. Dios tiene un llamado, un solo llamado, pero se desempeña de diferentes maneras. Pastor, ¿cómo así? Explícamelo. Ok. Siempre hago la pregunta, ¿en qué eres bueno? Pastor, yo soy bueno en la cocina. Ese es el don que Dios necesita que utilices para cumplir tu llamado. ¿En qué eres bueno? Pastor, yo soy bueno sirviendo, dando abrazos. Pues ese es tu ministerio. Abrazar, hacerle sentir a la gente que es importante, hacerle sentir a la gente que es amada por Dios, a mostrar esa gracia. ¿Sabes cuánta gente necesita de un abrazo? Hay mucha gente necesitada de un abrazo. Y Dios necesita ese ministerio para bendecir a otros. Ahora, ¿cuál es el llamado? Si esos son mis dones, ¿cuál es mi llamado? Tu llamado es servir. Por eso dije que el llamado de todos es el mismo. Yo como pastor, ¿cuál es mi llamado como pastor? Servir. ¿Cuál es el llamado del evangelista? Servir. ¿Cuál es el llamado del profeta? Servir. ¿Cuál es el llamado del maestro? Servir. ¿Cuál es el llamado del que abre la puerta de la iglesia? Servir. El llamado de todos es servir. Es el servicio. Ahora, ¿cómo yo desempeño mi llamado? Conforme al don y el talento que Dios me dio. Por ende, Dios en este nuevo año desea que tú tengas consagración, desea que tengas un gran avivamiento para que comiences a desempeñar el ministerio que Él tiene separado para ti. Él quiere capacitarte, pero es difícil capacitarte si no estás consagrado y si no estás con tu corazón avivado, lleno de pasión. Dios necesita que tengas pasión por las almas. Dios necesita que tengas pasión por su obra. Por ende, Dios te invita a que tengas tu corazón preparado en la consagración y en el avivamiento, a que levantes esos tabernáculos para que puedas levantar tu ministerio en el tabernáculo físico y espiritual. El ministerio no es algo que viene solo porque sí. Para tú emprender un ministerio conlleva tiempo y capacitación. Muchas personas han emprendido ministerios y ante los ojos públicos podrían parecer exitosos, pero están destinados a la ruina. ¿Por qué razón? Porque no han creado bases y fundamentos. Y tal vez ante el ojo público puedan parecer ministerios exitosos, puedan tener muchos likes, puedan tener muchos seguidores. Pero basta con que sople un viento de tormenta para que ese ministerio caiga. Y no es el plan que Dios tiene separado para ti. Dios desea que tu ministerio sea un ministerio sólido, donde aunque venga viento, aunque vengan grandes mareas, tu ministerio pueda permanecer firme. Tu ministerio pueda permanecer abrazado de la palabra de Dios y que nada lo contamine. Por ende, el ministerio no es de la noche a la mañana. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿y qué pasó con Eliseo y Elías? Elías, cuando va en dirección al cielo, se le cae el manto y Eliseo lo recoge y recibe una doble porción del Espíritu Santo, porque Dios no puede hacer eso conmigo. ¿Sabes? Si piensas de esa manera, has entendido un poquito, has entendido la historia de Elías y Eliseo de manera equivocada. Lo que hizo Eliseo no fue simplemente levantar un pedazo de tela del suelo. Eliseo, al levantar aquel manto, levantó un legado. Un legado que Elías dejó.
Antes de que Dios llamara a Elías al cielo, Eliseo caminó con Elías. Eliseo lloró con Elías. Eliseo estudió la palabra con Elías. Aprendió de lo que Elías sabía de Dios. Eliseo estuvo en los momentos más grises de Elías, pero también estuvo en los momentos más alegres de Elías. Eliseo estuvo ahí para ser amonestado por Elías, también estuvo para ser motivado por Elías. Eliseo convivió con Elías y aprendió no solamente de lo que Elías le decía, sino del modelaje de Elías. Por eso ahora cuando Dios lo llama y va en dirección al cielo, lo que realmente se cae no es simplemente una tela, es el legado que Elías le dejó. Ahora Eliseo pasa de ser un aprendiz a ser un profeta. Por ende, cuando Eliseo agarra ese manto, Eliseo recibe una doble porción del Espíritu Santo. Y cuando cada uno de nosotros emprende un ministerio, es importante que nos acobijemos debajo del ala de una persona que haya pasado por donde nosotros estamos pasando. Es necesario tener un mentor que nos guíe, que nos amoneste, que nos diga qué debemos de mejorar, que nos diga en qué debemos perfeccionarnos más, para de esa manera poder ser más eficaz y poder crecer dentro del ministerio. Hay muchos que han tomado la decisión ante la rebeldía de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un llanero solitario. Y quiero que sepas que es imposible ser un llanero solitario dentro del ministerio. Porque estás destinado al fracaso. Estás destinado a ser herido, estás destinado a ser lastimado, estás destinado a vivir en depresión. ¿Por qué? Porque no vas a entender muchos de los procesos que estás viviendo. Ahora, cuando caminas al lado de un mentor, no te digo que no vas a pasar momentos duros. El ministerio es sacrificado, el ministerio es duro, el ministerio pasará momentos de gloria, pero habrá momentos donde sentirás que no estás en tanta gloria, porque llegan momentos de desierto dentro del ministerio. Ahora, el tener un mentor a tu lado, la experiencia, lo que han vivido, cómo Dios los ha levantado, te servirá de mucha ayuda cuando estés en momentos como estos, porque esas palabras de aliento te darán la fortaleza para poder seguir. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para ayudarnos. Por eso Dios mandaba a los discípulos de 2 en 2, porque sabía que si uno flaqueaba, el otro lo levantaba. Por eso es importante que tengamos un mentor, que tengamos a una persona que haya pasado por donde estamos pasando para nuestro propio crecimiento. Muchos de nosotros esperamos a veces, muchas personas esperan a veces, levantar un ministerio sin pagar el precio. No, yo tengo un ministerio y yo quiero ser famoso de la noche a la mañana. Yo quiero esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo quiero que tú sepas que para tener un ministerio exitoso, muchas veces hay que pagar el precio. Siempre hay que pagar el precio. ¿Cuál sea el precio que te toque pagar? No lo sé. Yo sé el precio que me ha tocado pagar en mi ministerio. Pero cada ministerio va a tener que pagar un precio. Y es por eso que es importante que tú tengas la convicción del llamado que tienes. Si tú no estás convencido del llamado que tienes, quiero que sepas, querido, que en algún momento vas a ser sacudido. ¿Por qué razón? Porque la convicción de tener el llamado de Dios en tu vida será lo que te hará es tu ancla, es lo que va a mantener tu barca firme el día de la tormenta. Y nada te va a mover, porque a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, a pesar de lo que puedan decir, a pesar de que mucha gente no apruebe lo que tú dices, esa ancla, esa confianza en tu llamado te hará decir, no, yo sé en quién yo he creído, yo sé quién me ha llamado, así que yo de esto no me voy a mover. Así eso le pasó al apóstol Pablo. Le decían, no, tú no eres ningún apóstol. Y él peleaba por su apostolado porque él estaba convencido del Jesús, del Jesús con el que él se había encontrado, el Jesús que lo había tumbado del caballo en dirección a Damasco. Así que es importante que tú sepas y estés convencido del llamado que Dios te ha otorgado. Todo ministerio exitoso debe de pasar primero por una iglesia. Escúchame bien esto. Todo ministerio exitoso tiene que haber pasado por una iglesia. Tu ministerio será pulido en el lugar donde Dios te plantó. Hay personas que cuando emprenden un ministerio dicen, no, yo me voy,
yo simplemente voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo deseo. Y ¿sabes algo? La rebeldía, por experiencia te puedo decir como pastor, cómo he visto cómo la rebeldía ha lastimado a tanta gente. Cómo la rebeldía ha llevado a tanta gente talentosísima al fracaso. Dios desea que tú pulas el ministerio que tienes dentro de la iglesia donde Él te plantó. Ahora, llegará un momento donde sí posiblemente Dios pueda decirte, ¿sabes qué? Ahora quiero trascenderte a otro lugar. Ahora quiero llevarte a otro lugar. Pero Dios te lo va a mostrar. Como decía al inicio, no dejes un paso sin la confirmación. No dejes un paso sin la promesa. Ahora, tu ministerio será probado, será evaluado dentro de la iglesia donde te congregas. Será desafiado en las pequeñas cosas. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Si tú eres fiel en los comienzos de tu ministerio, si tú eres fiel al liderazgo, si tú eres fiel a la iglesia donde Dios te ponga, cuando Dios te dé en abundancia, tú también vas a ser fiel. Tú también vas a ser fiel, porque cuando tú respetas a tus líderes, cuando tú te dejas moldear por tu liderazgo, tú estás dejando que Dios moldee tu vida, tú estás dejando que Dios moldee tu ministerio. Sabiendo que esa persona está en la posición que está porque Dios la posicionó. Porque Dios le plació poner a esa persona en ese lugar para poder enseñarte, para poder administrarte, para poder guiarte a lo que Dios tiene separado para ti. Por ende, da tu máximo a Dios. Dale tu ministerio a Dios. Entrégale todo a Dios, déjate moldear, busca un líder, busca un mentor, sé discípulo. Para tú poder discipular, primero tienes que aprender a ser discípulo. Por ende, levanta tu consagración en este nuevo año. Métete con Dios. Métete en la presencia de Dios, levanta el tabernáculo de consagración. Y luego, una vez tengas ese tabernáculo de consagración, comenzarás a tener un tabernáculo de avivamiento. Y luego de ese tabernáculo de avivamiento, estarás listo para levantar el llamado que Dios te dio a través de un ministerio. Así que quiero invitarte a que en el nombre de Jesús, en este nuevo año, tú levantes el tabernáculo. Levantes tu vida espiritual, levantes tu corazón en consagración para que puedas obtener un avivamiento y te puedas introducir en ese avivamiento y puedas entonces levantar un ministerio sólido. Esto simplemente es la antesala a lo que será nuestra serie de Nehemías. Así que esta es la base. Prepara tu corazón, conságrate, avívate y luego abraza tu llamado porque esta serie solo comienza. Bendiciones.